Dice, no te imaginas lo viral que ha sido, llegando incluso a 2,5 millones de visualizaciones. O sea, fue increíble la gente intentando localizarme por todas partes. Fue una locura colectiva. Y yo dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Es de que estaba entrando algo de un simulador, de otro simulador al nuestro. Sí. Y que por eso el humano ahí no podía estar, porque no lo tenía permitido. Porque a pesar de que la élite humana tenga contactos con seres de otros simuladores, Sí. Y tenga buscar quién era Ariana y veréis lo que encontraréis. Buscar lo que era el Minotauro y identificar. Habéis visto que muchos actores y cantantes hacen este símbolo. Y se lo ponen aquí, se lo ponen aquí. En fin, juegan mucho con el signo de la pirámide. ¿Qué significa exactamente ese símbolo? No tiene nada que ver con lo que os he contado antes. Nada que ver. Lo que te está diciendo es la parte de abajo y Akenatón, los faraones que quizás no eran humanos. Entonces ahí te respondo, si tú me dices, ¿son de este mundo o no? Pues quizá tienen ADN diferente. Por eso, ¿perdón? Yo hice una investigación de 32 antepasados atrás, ¿y sabes de dónde sale la familia Spencer? Cuidado con la palabra Anunnaki, que hay otro error muy grande. Te hablan como Anunnakis, como a seres o civilización de otros lugares. No es cierto. Los Anunnakis es un linaje. Volvemos el trasplante, digamos. Unas ceremonias muy antiguas, donde podían transmutar lo que llaman la alquimia de almas. En el fondo no transmutaban la alma. Lo que hacen es coger la consciencia, no el alma, la consciencia de un ser y trasplantarla a otro ser. Es como... Carles Torá, bienvenido al show. Gracias al show, Frank. Porque al final parece que todo es un show, ¿verdad? Todo es totalmente un show. Me encanta el show de Truman, pues hoy es el día del show de Frank. Sí. A Carles Torá lo conozco, estábamos conversando, pensé que lo conocía hace menos, pero no, lo conozco ya hace 9 años. En uno de los trabajos divulgativos que estaba haciendo de una manera informal, estaba conversando con una pareja, ¿no? Muy informal. Muy informal. Fue realmente no preparado. Nos encontramos en Barcelona, me dijeron, ¿montamos algo algún día? Digo, no, me quedo hoy en Barcelona, mañana me voy. Vamos a preparar, o sea, más que informal. Fue deprisa y corriendo y tampoco quedó tan mal. No quedó para nada porque me quedé enganchado. Estuvieron grabando 1 hora y media, lo separaron en 3 capítulos, que lo iban colocando cada 2 días y eso fue, bueno... apasionante. Sí, nadie se explicó cómo la gente quedaba tan enganchada de teóricamente una historia que yo contaba, de una experiencia que bajo mi punto de vista sí era importante, pero tampoco yo quería divulgar, no era mi intención divulgarlo, pero Robert insistía, Robert de Despejando Enigmas y Gosia ¿de quién? No me acuerdo, Agencia Cósmica. Vale. Insistió Robert y digo, bueno, yo os lo cuento. Y fíjate, me acuerdo que yo me iba a cabo de 2 días a Uruguay. Yo iba a Uruguay a dar una conferencia, pero de otras cosas, nada que ver con todos estos temas. Sí. De otras cosas, digamos, de tema de minerales, de energía. Tiene que ver, pero no tenía que ver. Y yo les dije, mira chicos, yo creo que esto es lo que es meter en vuestro canal de YouTube. Chicos, esto va a ser un error. ¿Por qué? Porque yo te voy a contar una historia que no se puede probar, no va a tener credibilidad. La gente va a decir que está contando este loco. Y yo les dije sinceramente, yo creo que para vuestro programa no va a estar bien, porque la gente va a decir, bueno, y estos a quien traen aquí a contarnos esta tontería. Yo se lo dije a sí mismo, a los dos. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando entonces? Dilo tú mismo. Del viaje a la Antártida. Del viaje a la Antártida que dio. Y entonces ellos me dijeron, no pasa nada. Yo, bueno, que conste que yo os aviso. No, tranquilo. Bueno, a ver, vamos a ver si lo hacemos 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Dice, pero bueno, lo meteremos en 2 o 3 capítulos. Digo, bueno, ya me contaréis. Y grabamos y a la mañana siguiente yo me preparé y al día y medio me voy para Uruguay. En Uruguay estuve, creo que 1 semana más o menos. Y lo curioso es que yo desconecté mi teléfono de España, me fui a Uruguay. En esa época yo me desconectaba cuando iba a hacer cosas fuera. Sí. Me llevé el teléfono, pero lo tenía desconectado. Y a la vuelta, en el aeropuerto de regreso en Montevideo, bueno, no salía desde Buenos Aires, en Ezeiza, desde Ezeiza en Buenos Aires, conecto mi teléfono con el wifi del aeropuerto y veo 70.000 llamadas de Robert. Digo, ¿ves? Yo me dije, ¿ves? Se ha hecho viral. No, digo, ¿ves? Ha sido un fracaso. Lo que yo le dije que sería un fracaso. Me está llamando para decirme, Dios mío, ¿dónde hemos metido? Yo pensé eso. Entonces le escribo desde el aeropuerto y me dice, ¿cuándo llegas? Digo,
entre hoy y mañana, pero bueno, déjame descansar un poco, mañana, ¿qué ha pasado? Dice, no te imaginas. Digo, yo te lo dije. Dice, no, todo lo contrario. Dice, no te imaginas lo viral que ha sido, llegando incluso a 2,5 millones de visualizaciones. Llegaremos, Cale. Digo, no, me estás vacilando. Digo, no te estoy vacilando nada. Y entonces la locura no fue esa, Frank. Sí. La locura fue que cuando regresé y me reuní con él en Barcelona de nuevo para contar toda la jugada, yo dije, bueno, pues nada, chicos, pues felicidades, ¿no? Pero la locura fue que esa misma semana, o sea, fue increíble la gente intentando localizarme por todas partes. Fue una locura colectiva. Yo dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Donde yo no quería meterme en la boca del lobo, me he metido por mí mismo. Llegaremos. Y eso fue en 2017, pues bueno, hasta el 2024, o sea, te estoy hablando que del 2017 al 2024, bueno, está el encierro por en medio. Sí. Digamos, el encierro fue en 2020, ¿no? Febrero de Sí. 2020, creo, Sí. ¿no? Vale, desde 2017 hasta 2020 yo seguía viviendo en Latinoamérica, no vivía aquí. Sí. Seguía haciendo mis trabajos, la gente ya me contactaba más por ese vídeo. De hecho, ya me empezaron a salir eventos en México, en Argentina, en toda Latinoamérica. España no, todo Latinoamérica. Entonces, yo en ese momento acabé viviendo en Panamá, la última época, y estaba yo impartía unos cursos en Cali, en Colombia. El encierro me pilla en Cali y yo vivía en Panamá, pero iba con pasaporte español. En el aeropuerto de Cali me dijeron, no, usted no puede regresar a Panamá, solo puede regresar a España. Tuve que regresar a España, me fui a mi casa de Barcelona, Sí. me quedé en el encierro y ya me quedé aquí. Entonces, cuando ya me quedé aquí, después del encierro, pues a mediados del 2020, fue la locura colectiva, la gente sabía que estaba en España, me empezaban a llamar de podcast, de entrevistas, y yo dije, bueno, pues mira, me distraigo, yo sigo con mi trabajo, Sí. pero mira, me entretiene y va a ser como un hobby. Hasta el 2024, que fue la hecatombe, que fue en enero del 2024, sobre todo los 3 famosos podcasts de Wildcats, de Wild Project y de Sin Miedo al Éxito. Vamos a llegar, Carles. Vamos a llegar, Que pero... fue la locura colectiva. Sí. Y ahí yo otra vez vuelvo a decirme, me dije a mí mismo, Dios mío, ¿dónde me he vuelto a meter otra vez? Y ahí fue la locura hasta del 2024 hasta octubre del año pasado, hasta octubre del 2025. O sea, fue un año y medio de auténtico, ha sido un año y medio de auténtica locura hasta octubre del año pasado. Carles, pero antes de... Vamos a meternos en Ya todo... te he contado muchas cosas. En todo eso, pero antes que nada, vamos a presentarte para las personas que no te conocen, ¿vale? Carles es uno de los divulgadores más conocidos del mundo de las teorías ahora mismo, de las teorías alternativas y misterios contemporáneos del habla hispana. Su nombre se ha hecho especialmente popular, como acabo de decir, gracias a sus investigaciones y reflexiones sobre, en este caso, Tartaria, una controvertida teoría que plantea la posible existencia, digamos, de civilización avanzada desaparecida de los registros históricos convencionales. Sus videos han alcanzado millones de visualizaciones en plataformas como TikTok, YouTube y otros formatos digitales. A lo largo de los años, Carles ha abordado temas como historia alternativa, simbolismo, conciencia. En este caso, la historia que estaba contando y por la que se hizo muy, muy conocido, que es su viaje a la Antártida, que ahora nos narrará qué sucedió. Civilizaciones perdidas, energía, cartografía antigua y grandes enigmas de la humanidad. Carles es una figura enormemente polémica también. Mientras algunos lo consideran un investigador incómodo, que cuestiona los relatos establecidos, otros lo acusan, entre comillas, de difundir teorías sin base científica. Su aparición en debates de gran repercusión mediática, como el enfrentamiento entre divulgadores científicos y defensores de las teorías alternativas, multiplicó todavía mucho más su notoriedad pública. Además, Carles es creador de contenido, ha participado en innumerables conferencias, eventos y encuentros relacionados con misterio, espiritualidad y pensamiento alternativo. Uno de los episodios más comentados de su trayectoria gira alrededor de las experiencias que afirma haber vivido en la Antártida. Un relato que ha generado enorme interés y controversia. Ahora bien, Carles, antes de llegar a ello, para las personas que no te conocen, antes de Tartaria, antes de ese Carles mediático, tan mediático que
Cuando miras a tu infancia y juventud, ¿ya eras una persona que te lo cuestionabas todo? Pues te diré solo una pequeña cosa. Y con eso creo que te habré respondido, Frank. Cuéntame. Cuéntanos. Mi primer recuerdo en esta vida, lo primero que recuerdo de pequeño, todo el mundo tiene un primer recuerdo, me imagino, ¿no? Sí. Mi primer recuerdo es despertarme en la cuna y ver un montón de esferas volando encima mía. Por lo tanto, con eso creo que te contesto, desde siempre. Desde que ingresaste a esta realidad. Incluso te diré que con 7 años, yo tenía muchas pesadillas. De hecho, por lo que me contaba mi madre, creo que era de los 5 hasta los 7. Ahora no recuerdo ya el nombre porque lo intenté borrar de mi mente. Tienen un nombre estas pesadillas. Pesadillas nocturnas, no recuerdo ni el nombre, lo borré de mi mente. Sí, terrores nocturnos. Terrores nocturnos, es posible, sí. Eran tan fuertes que incluso me llevaron al psicólogo y después al psiquiatra. Porque yo no lo soportaba. O sea, vale una pesadilla, pero eran terribles. Bajo mi impresión de niño. Sí. Hasta el punto que un día desaparecieron. Un día se terminaron las pesadillas, que fue a partir de los 7 más o menos. En esa imaginación o conciencia de niño, para mí eran pesadillas horrorosas. ¿Por qué? Porque veía seres deformes, seres bajitos, seres altos, seres muy raros. Me veía a mí moviéndome por pasarelas, me veía que me metían en espacios de luz. O sea, yo de niño no entendía nada, para mí era un horror. Para no alargarme, hace 2 semanas me voy a ver la película El día de la revelación de Spielberg, la última película, solo. Quise ir solo para que no me condicionara nadie, me compré mis palomitas, mis cositas, digo, voy a relajarme. En un sitio donde no había mucha gente, a primera hora, que sabía que estaría vacío. Los últimos 30 minutos de la película los pasé llorando como una María Magdalena. Pero no los pasé llorando porque dijera, wow, qué peliculón, que no es un peliculón. La pregunta es, ¿por qué los pasé llorando? Porque en esos 30 últimos minutos de la película entendí mis sueños nocturnos de niño. Me hizo el clic. Digo, ahora he entendido lo que me pasaba cuando era niño. Tú me has hecho la pregunta principal. Bueno, ¿desde cuándo, Carles? Yo he dicho desde siempre. Bien, en esa película entendí lo que era una abducción. Y entendí que fuera un sueño o no, yo viví, o sea físicamente o energéticamente, constantemente durante 2-3 años seguidos, abducciones. Wow. Repito, sea físicamente o energéticamente. Ahí no he llegado todavía. Pero ya me da igual, porque eso ya es para mí pasado. Entonces es como si desde siempre... Te hayan abducido. Te hayan abducido de toda la vida. Repito, aunque sea energéticamente, aunque haya sido en el campo astral, sí, o haya sido de otras formas. Entonces, claro, ¿cómo iba a salir Carles? ¿Cómo iba a salir con esa experiencia solamente regresando a este juego, ¿no? Que llamamos vida? Entonces, claro, pues siempre he sido un niño muy tranquilo, muy zen, sí, siempre con muy pocos amigos, muy poca familia. Yo soy hijo único, mi madre era hija única, mi abuelo hijo único. O sea, familia muy poquita, sí, muy pocos amigos, muy pocos parientes. Yo recuerdo que cuando llegaba a mi casa después del colegio, todos los compañeros iban a jugar a fútbol con bicicleta. Yo iba de vez en cuando, pero yo me encerraba en casa. Me encerraba en casa viendo a mi abuelo cómo componía, que era compositor de música. Me encerraba con mi padre, que era un esclavo de los libros. Me encerraba en cosas que en esa época los niños no estaban acostumbrados. Entonces, claro, la gente me pregunta, caray, ¿cómo sabes tanto? Digo, bueno, no es que sepa tanto, pero por un lado, hubo una época en mi vida en que he experimentado mucho la práctica, pero de niño, cuando los demás jugaban, yo leía, yo escuchaba música clásica, yo escuchaba cosas, o veía cosas, o sentía cosas
que para un niño, y menos de hoy en día, no son normales. ¿Qué te parece? Me resuena porque tengo una historia bastante parecida, digamos, a la tuya, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a ser, no voy a decir raros, ¿no? Pero ¿cómo no vamos a ser diferentes a muchos? Bueno, pues si desde niño ya te adoctrinan de una forma totalmente diferente a lo normal, digo yo, claro, tienes que ser diferente y eres diferente. Que eso no quiere decir que tus ideas sean distintas. No, pero yo miro las cosas de otra forma. No las miro de la misma forma que mucha gente. Que no quiero decir que la mía sea correcta, no me malinterpretéis. Sí. Simplemente yo lo miro de una forma completamente opuesta, que eso no quiere decir que lo que vea que no es correcto también lo digo. Pero hay cosas donde la gente solo mira a 90 grados y yo estoy acostumbrado a mirarlos, digamos, a 180. Sí. Un ejemplo rápido. Por favor. Es como lo de la forma de la Tierra. Yo no voy a opinar de la forma que tiene la Tierra. ¿Cómo crees, Carles Torá, que tiene la Tierra forma? No te lo voy a decir, Frank, porque... No, esto queda para otro programa. Pero, tu opinión, como tú quieras. No, porque... Si en definitiva todos los que nos conocen ya saben la opinión tuya. No la saben. No la saben. Mira, estamos en la batalla esféricos planistas. Terraplanistas esféricos. Lo conozco. Ni una ni otra. Pero si Cóncava. si tengo que acercarme a una, me acerco más a la Tierra plana. Pero, ¿por qué te cuento esto? La Tierra plana o los tierraplanistas miran a 90 grados. Yo miro a 180. Sí. No es que yo sepa más, al contrario, ellos saben mucho más que yo. Yo no soy un especialista en Tierra plana, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque nunca me he puesto. ¿Por qué? Porque yo veo las perspectivas diferentes. Entonces, cuando me hablan de la Tierra, yo no me fijo en la Tierra, me fijo en la Tierra y lo que hay más allá de la Tierra. Entonces yo miro en una especie de franja mucho más amplia. Entonces cuando me hablan de Tierra plana digo, no. Vale, la parte donde conocemos es una meseta. Sí. Sí, pero eso no significa que todo sea plano. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo yo siempre he visto la visión de las cosas, que repito, no es que esté en disonancia con todo el mundo, simplemente que yo miro un poco más allá de lo que la mayor parte de las personas sienten y ven, ¿no? Y por supuesto que hay mucha gente muchísimo más inteligente y lista que yo. Yo me considero un tipo muy normal, ni inteligente ni listo, muy normalito del montón, pero mi perspectiva me hace ver las cosas de otra forma. Pero hay gente que sabe muchísimo, pero ve la perspectiva diferente a como yo la puedo ver. Esa es mi opinión, ¿eh? Carles, ¿qué fue lo que sucedió en la Antártida? Lo sé que lo has contado 1000 veces. De hecho, te conocí hace 9 años contándolo. Pero mi público, la gente que me escucha, quizás no te conoce tanto como, digamos, no es una edad, digamos, que use mucho las redes y demás. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahora, una última resumida versión. No, muy fácil y muy corto, porque al final, lo que te contaba antes de entrar, sí, no es tan importante. Primero, porque no se puede demostrar. Segundo, porque ni podría hablarlo. Tercero, lo que he contado, más o menos lo puedo contar mirándome de reojo con mala cara, pero bueno, tampoco digo tantas barbaridades, que es lo que a la élite no le interesa que diga. Claro. Pero aún así, he hablado un poco demasiado. Pero, como yo digo, la parte humana de la élite se basa mucho en temas tecnológicos, temas militares, armamentísticos, sí. No tanto en el mundo interior, sí. digamos, entre comillas, no me gusta la palabra espiritual, sí. pero para que nos entienda la gente, más espiritual, ¿no? Por lo tanto, ese viaje fue un viaje, digamos, para ellos, era un viaje para ir a descubrir algo que no tenía sentido, era una especie de pulsar que estaba encendido en un punto muy lejano en la Antártida, sí. donde se nos inventó una historia de unas valijas que al final era un cuento chino. Bueno, no era un cuento chino, existían, ¿no? Sí. Pero era para llegar al último punto y llegar allí y encontrarnos algo imposible, encontrarnos un tipo de seres más imposibles y que nos echaron a patadas como a perros, diciendo, os estamos hartos de deciros que aquí el humano no tiene que venir. Sí. Y de hecho una persona murió en el viaje, sí. con un muerto incluso, no por culpa de ellos, sino por culpa de la propia emoción y sentimiento, y luego se descubrió que también tenía problemas médicos esa persona.
Los demás, hubo varios que cuando regresaron muy trastornados. Yo me considero que tuve bastante suerte. Considero que evidentemente tuvimos miedo todos, Sí. por lo que vimos, pero yo creo que O sea, hablas de un cubo, que te encontraste con un cubo. Es lo que se te conoce, lo que hablas, ¿no? Desde hace muchos años. una forma geométrica. Una forma geométrica Una gigante. forma geométrica gigante que yo vi como un cubo, Sí. pero que a lo mejor era diferente, pero yo vi un cubo. Sí. De hecho, todos vimos un cubo. Vale. Y que aparecieron unos seres que eran más energía que no sólido, Sí. con forma humanoide, pero energía, que no nos dijeron quién eran ni nada, y que, bueno, que ahí no teníamos que hacer nada. Y de hecho es un lugar en la Antártida que hoy en día no se puede visitar. O sea, muchas veces me han preguntado, bueno, ¿cuándo regreses ahí? Digo, no, no. Primero, si no vas con ellos, no puedes. Ujú. Y segundo, aun yendo con ellos, tienen prohibido ellos mismos ir. ¿Qué es ese lugar? ¿Qué son esos seres? Esa es la pregunta del millón. Yo puedo tener una opinión. Lo que pasa es que tampoco puedo asegurar que mi opinión sea la correcta, Ujú. porque no tengo una respuesta clara, pero puedo tener mi opinión, ¿no? Sí. Yo sé que todo en este simulador, yo sigo pensando que debemos tener un simulador no energético, sino material, Sí. y que todo está basado con geometría y que el cubo es un cubo no por casualidad. La parte del sólido platónico del cubo Sí. y sobre todo que tiene mucho que ver con el cubo de Metatron Sí. es muy importante en nuestro simulador. Digamos que en nuestro simulador una de la geometría más importante es la cúbica. Y ese cubo, mi opinión, que puede ser errónea, Frank, te lo digo con el corazón. No pasa nada, estamos hablando de Carle. Mi opinión es que es una especie de, yo diría hasta máquina, fíjate lo que te digo, que puede hacer muchas cosas y que parte del significado de esa máquina es la de poder moverse entre simuladores. Es como una especie de espacio y tiempo diferente, incluso de frecuencia, de vibración, de densidad, de presión distinta. Dentro, evidentemente, nada tiene que ver con el exterior. Y mi sensación es de que los seres que vimos son una especie de gestores de Ujú. mundos Sí. que están aquí para hacer no sé el qué, y que el humano de la élite, y lo digo claro, humano de la élite, que hay humanos, hay élite no humana, Sí. no tiene nada que hacer allí. De hecho, yo lo sé, porque continúo teniendo gente que está dentro de ese equipo y que sigue trabajando, no han regresado. No han regresado. Y sigue habiendo un pulsar que suena desde allí, y la última información que me pasaron, sin ser fidedigna ni mucho menos, es que el cubo ahora está abajo, a 3 kilómetros de profundidad para abajo. Pero que realmente en esa zona no se puede llegar. ¿Qué es lo que hay? Bueno, yo creo que allí hay una especie de puerta que Ujú. puede ir de un simulador a otro. Si creemos en la historia del domo, de la Sí. cúpula, pues quizás sería como una especie de portal, una especie de puerta, una especie de vestíbulo, aunque yo creo que ese cubo o esa geometría tiene más funciones. Pero en ese momento, la sensación que yo tuve, por lo que luego también escuché con los militares al regreso, es de que estaba entrando algo de un simulador, de otro simulador al nuestro. Sí. Y que por eso el humano ahí no podía estar, porque no lo tenía permitido. Porque a pesar de que la élite humana tenga contactos con seres de otros simuladores Sí. y tengan pactos, que yo eso sí lo creo al 100%, Es realidad. no sí. sabemos ni de la misa a la mitad. Ellos, Sí. no nosotros, ellos no les cuentan ni la misa a la mitad. Sí. De hecho, no permiten que ellos pasen al otro lado. No lo permiten. Ya. ¿Crees que la mayoría de las personas buscan la verdad o lo que buscan es seguridad? Pues yo creo 50-50. Hay muchas personas que hablan de la verdad, pero cuando empiezas a hablar con ellos te das cuenta de que no quieren la verdad. Que simplemente es curiosidad, simplemente es tranquilidad, es seguir en su rutina, no quieren problemas, no quieren estrés. Les da igual la verdad. ¿Por qué? Porque por suerte o por desgracia hay muchas personas que tal como viven, están bien, les gusta El sistema. su zona de confort, les gusta su casa, les gusta su trabajo, les gusta llegar y tener la nevera llena de cervezas, ver su película, su partido de fútbol, de baloncesto, sus películas. Esa es parte del pan y circo antiguo romano, a que hoy en día pues nos distraen con un tipo de, digámoslo, audiovisual diferente a esa época,
y que mucha gente está tan acoplada a ella que realmente no busca la verdad. Está bien como está y no le vengas con milongas, no quieres saber nada. Y entonces es más curiosidad o es más otro tipo de cosas que no tiene que ver con los que realmente son buscadores de la verdad, que es otro tipo de personas. Que eso no quiere decir que haya buscadores de la verdad que también estén equivocados y erróneos, ¿eh? Claro. Carles, ¿ha habido algún momento en el que hayas deseado no haber descubierto tantas o ciertas cosas? 1000 veces. ¿Por qué? Porque te lo contaba al principio. Yo he sido un niño muy zen y me gusta la vida zen. Me gusta la vida tranquila. Sí. Yo soy de slow life y de slow life nada. Pero he entendido que parte de mi propósito era comunicar ciertas cosas locas, pero que tengo que soltarlas. Que parecen más que locas, ¿vale? Está claro. Sí. Pero puede que llegue un día en que la gente empiece a ver que lo que aquel loco contaba quizás tenía un poco de sentido. Pero es mi rol. Pero yo lo he dicho muy pocas veces y lo digo ahora contigo aquí, Frank. Tengo fecha de caducidad para hacer mi slow life. Y queda poco. Entonces, muy poco. Yo voy a seguir un poco más y luego voy a desaparecer. Carles, vamos a dejarlo ahí. Tenemos que irnos a publicidad. No te voy a contar desaparecer dónde. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. ¡Quin, quin, quin! Nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos con Carles. Hola, ¿qué tal? Permíteme un segundo. Si te está gustando esta entrevista y en general te gusta mi contenido, te pido que me ayudes a seguir creciendo, compartiendo, dando like y comentando esta entrevista. Muchísimas gracias por tu apoyo. Carles, regresamos de publicidad. Regresamos de publicidad. Estamos de nuevo. Para quien nunca haya oído hablar de Tartaria, también por lo que se te conoce, ¿qué es exactamente Tartaria según tu visión, Carles? Bueno, para empezar, el nombre es incorrecto. No se llamaba Tartaria. De hecho, la élite fue muy lista en la época y había la famosa Tartaria en Asia Central. Era una especie de... Era una cultura importante, pero evidentemente no era una cultura tan desarrollada como puede ser la Tartaria de la que me estás preguntando, ¿no? Sí. Se utilizó un nombre para intentar también desviar un poco el tema. A ver, tampoco tenemos claro el nombre real. Yo tengo una mínima idea, pero no estoy seguro, ¿no? Una vez hablando con una persona de la élite, sí, yo creo que esto lo puedo decir. Yo creo que no hay problema. Ellos evidentemente siguen investigando el tema, porque aparte de lo que han borrado mucho, no han borrado todo. Sí. Y evidentemente lo de abajo, nada. Porque lo que hay abajo sigue intacto. Pero lo que queda, la parte de arriba, lo que vemos hoy en día, sí, quedan edificios, pero están totalmente todos desubicados. Sí. Pero hablando con este, que realmente era mi mejor amigo viajó conmigo a la Antártida. Sí. Hablando con él hace 2 meses que yo estaba en Nueva York, me fui precisamente a Nueva York para grabar in situ edificios de Tartaria. Aún no he sacado el vídeo, aún no lo he sacado. Estuve 5 días grabando en Nueva York, mirar esta puerta, por qué estas puertas son tan gigantes, por qué esto se va para el suelo, por qué esto tal, el Empire State Building, no, esto no es una antena, ¿sabéis lo que es? Estuve 5 días grabando y explicando in situ, en el terreno, mi opinión de lo que eran restos de Tartaria totalmente desutilizados. Y San Petersburgo también dicen que es parte de... San Petersburgo era una de las grandes capitales. De hecho, en San Petersburgo, bueno, yo creo que es la ciudad con más palacios que he visto en mi vida. Y todos son gigantes y las puertas son enormes. Incluso lo que es el manojo de la puerta está a esta altura, no está a esta. Y no son así, son así. O sea, no tienen explicación. El año pasado, yo he estado 3 años yendo cada año a Egipto, y el año pasado, en el viaje del año pasado, a todos los templos que íbamos, las entradas, que son entradas abiertas, yo dije, no. Mirar, hay las señales de las bisagras. Eran en puertas gigantes.
Sí. En todos los templos de Egipto. Y se ven las señales de las bisagras. La gente, hostia, pero esto no lo muestran, ¿no? ¿Cómo lo van a mostrar? Y yo fui allí y lo grababa. Bueno, lo que iba. Yo me encontré en Nueva York con este amigo y allí tomando una cerveza, él, yo no bebo alcohol, pero cerveza, digo, bueno, ahora que va un poco al punto, me aprovecho, ¿no? Y estábamos hablando precisamente del nombre. Y ellos tampoco lo tienen claro. Y llegamos a una conclusión. ¿Cómo yo llamaría hoy en día a Tartaria? Le llamaría los hijos de Ariadna. Y pongo deberes a la gente que nos esté viendo. Buscar quién era Ariadna, la diosa. Buscar quién era Ariadna y veréis lo que encontraréis. Buscar lo que era el Minotauro y identificar el Minotauro de una forma diferente a como nos la cuentan, etcétera, etcétera, etcétera. La tejedora, los hilos de Ariadna, los hijos de Ariadna, la tejedora. Por ahí van los tiros de lo que era la antigua Tartaria. ¿Qué era la antigua Tartaria? Pues era una especie de civilización, yo diría que humana como la nuestra, con diferentes tipos de arquetipos, porque posiblemente ese tan famoso hablar de los gigantes, claro, tú hablas de gigantes, Bueno, desde Enoch se hablan de gigantes. Sí, pero es que no son los mismos gigantes. Cuando yo pienso en gigantes de Tartaria... No son los Nephilims, te refieres. No, yo pienso en humanos de 3, 4 metros de altura. Los gigantes de la época prediluviana de los antiguos, estamos hablando de seres de quizá de 10, 15, 20 metros. Pero en Tartaria... personas de 3, 4 o 5 metros eran gigantes. También ya, no, suficiente. Las puertas que vemos, yo hice una medición y son para gente de 4 o 5 metros, no de 20. Entonces son seres diferentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los resets, como si fuera una especie de cambio entre generaciones, donde hacen un borrón y vuelta a empezar, el famoso reset que se habla a partir aproximadamente del 1750, que es de donde se calcula que podría haber sido el último reset, donde desaparecen la gente adulta y aparecen los famosos niños de los trenes, que aparecen en centenares o en miles por todas partes, que vuelven a repoblar el mundo. Eso casi ya no es una conspiración, sino que aparece mucha información y sobre todo ese tema. Y te das cuenta de que lo que era la antigua Tartaria, desaparece el humano o el quien fuera de esa época, aparecen niños nuevos que repoblan, adoctrinados de la forma que hoy en día conocemos, los edificios totalmente modificados, servían para una cosa, ahora sirven para otra, se incrementa la religión, se incrementa un tipo de humanismo y de ética diferente, se crea la ciencia, se crea la medicina, la enseñanza, se crea todo el tema jurídico, en fin, crean unas leyes nuevas para una nueva civilización, para de nuevo tener a todo el mundo controlado y sumiso, como el que esté, entre comillas, mandando, tenga el control. ¿Por qué quizás hubo ese cambio y ese reset? Porque lo que estamos viendo, sobre todo los que investigan más a fondo incluso que yo, lo que es Tartaria, que hay mucha gente que está muy metida en ello, se están dando cuenta de que lo que se habla tantísimo de Tartaria es que habían llegado a un punto donde la energía era libre, todo era gratuito, no hacía falta pagar facturas, había una autosanación, no existían los hospitales, no existían los médicos, no existían las medicinas. O sea, todo lo que hoy en día estamos capitalizando y estamos hipotecados a todo ello. Lo que nos esclaviza hoy día. Por decirlo de una u otra manera, todo lo que nos esclaviza hoy en día, esa última época de Tartaria, pues prácticamente era obsoleto. Eso quiere decir que la élite de la época, que evidentemente son los antepasados de la de ahora, porque es un linaje que ha ido corriendo de una época o de un reset a otro, tuvo que hacer un parón, bueno, no sé cómo lo hizo, nadie sabe si fue una guerra o no hay información, lo que pasa que, bueno, hay muchos lugares del mundo donde parece que ha pasado ahí una hecatombe nuclear, porque no tiene otra explicación. Hubo el famoso fango que subió 4 metros. Un glitch de la realidad. También es posible, esa es otra hipótesis. Exacto. Sí, totalmente. Y dejaron todo obsoleto, una nueva
historia, crean una nueva historia, quedan edificios que ellos transforman. Todos los edificios religiosos eran transformadores de energía, todas las fortalezas militares, todos los edificios ministeriales, digámoslo así, Sí. burocráticos, todo lo que es esa, como se le llama, arquitectura imperial Sí. o arquitectura de imperio, eran restos de la antigua Tartaria, pero transformaron los edificios. De hecho, se hablaba mucho, cuando yo estaba en esa época más unido a esa gente, a esas agencias de la élite, se hablaba mucho dentro de esos grupos el hecho de que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, aparte de otras razones, era una limpieza más profunda de lo que eran restos tartarios. Hay un ejemplo muy claro, que es la ciudad alemana de Dresde. Yo viví ahí. La Fue. ciudad alemana de Dresde fue la más arrasada de Alemania cuando era una ciudad que hoy en día es súper secundaria. Carajo, ¿por qué se metieron con Dresde? Es que Dresde, en la época de Tartaria, era una capital de las más importantes. Es muy bella. Y es un ejemplo para contar pues, que lo que han intentado es desmantelar con las guerras parte de lo que quedaba. Otro ejemplo muy claro, pirámides. Siempre se dice, cuando se habla de Tartaria, que parte de ese éter que se utilizaba juntamente con diferentes tipos de materiales o de elementos, siempre acababan llevando una especie de vibración con el sonido y acababan utilizando el agua Sí. como medio de transporte. Hay un tema muy interesante que la gente, alguna sí, no diré que no, pero mucha no sabe. Y, por ejemplo, yo que he ido tanto a México, a Egipto, mucha gente me pregunta, pero oye, pero lo que no entendemos son, por ejemplo, las pirámides de Giza. Caray, porque cuando tú vas a Giza, tú ves el Nilo, que no está tan lejos, pero no está en Giza, está un poco lejos. O sea, el agua no pasa por las pirámides. Caray, si las 3 pirámides de Giza tienen tanta importancia y el agua era parte primordial de ese movimiento energético libre, ¿por qué el agua estaba tan lejos? No, señores. Muchos no saben que la famosa presa de Asuán se hizo para desviar el Nilo que pasaba por debajo de las pirámides a unos cuantos kilómetros de distancia. Con lo cual desconectaron totalmente, si ya no lo estaba, todo lo que era la forma real de la función que tenían, entre otras cosas, esas Carles, pirámides. De cara a las personas que... Porque yo sé que tu público y a la gente que te escucha, conoce, está muy empapada, muy conocedora a través de las cosas que ya de manera académica, o sea, quiero decir, entre comillas, académica, les instruyes. ¿Para ti qué es la élite? ¿Y qué conforma la élite? Tu opinión, Carles, tu opinión. ¿Qué es la élite y qué la conforma? Bueno, la élite es muy variada. Esa es una confusión muy común, Frank. Mucha gente cree que la élite es una, y no es cierto. Mira, te voy a dar un ejemplo y ahí quizá te respondo. El famoso ojo que todo lo ve. Siempre hablamos del billete del dólar, que cuando lo giramos vemos a la izquierda, en la parte posterior del billete del dólar, vemos una pirámide con Sí. 13 escalones, Sí. 13 no es casual, y arriba el ojo que todo lo ve, separado del resto de escalones. Ahí está todo el significado de la élite. Pero va mucho más allá de la élite. Primero te cuento el significado de la pirámide, después te contesto por lo de la élite. Mucha gente pregunta, ¿qué es el ojo que todo lo ve? Ah, pues muy fácil, pues el ojo que todo lo ve es la parte de arriba de la pirámide donde está el ojo, pues ese es el extraterrestre que nos controla a todos. O es el más grande de la élite humana que nos controla a todos. Eso es lo que todo el mundo piensa. Nanay de la China. Nada que ver con la realidad. Habéis visto que muchos actores y cantantes hacen este símbolo. Y se lo ponen aquí, se lo ponen aquí. En fin, juegan mucho con el signo de la pirámide. ¿Qué significa exactamente ese símbolo? No tiene nada que ver con lo que os he contado antes. Nada que ver. Lo que te está diciendo es la parte de abajo, es donde estamos todos nosotros. O sea, los que no son ellos. Todos estamos en la parte plana de la pirámide. Y luego en cada esquina
vemos una línea que se va juntando hasta el punto de la parte de arriba. Y cuando se junta en la parte de arriba es cuando clink se conecta ese ojo. ¿Qué es ese ojo? Ese ojo es la glándula pineal. No es un tío que está mirando y que todo lo controla. Que realmente la glándula pineal, todos los que están abajo, incluidos seguramente nosotros, la tenemos calcificada. ¿Por qué está calcificada? Por lo que comemos, por lo que bebemos, por los chemtrails, yo qué sé, entraríamos en 1000 conspiraciones que nos envenena y hace que la pasta de dientes, como tantos dicen, que hace que ese flúor que está en todos los plásticos, hace que esa glándula pineal esté calcificada. Así que cuando ellos hacen el símbolo, lo que significa es la verdad. Porque el que tiene la glándula no calcificada tiene la capacidad de salir de la base y juntarse en la auténtica realidad fuera del simulador, y aparece el ojo que todo lo ve. Significa el ojo que ve la realidad, lo que ve que hay realmente detrás del velo de Isis, no lo que nosotros vemos como simulador. La élite te está mostrando y los cantantes te están haciendo así para decirte, nosotros sabemos la verdad, porque ellos nos dicen la verdad, nos cuentan cuál es la verdad. El ojo que todo lo ve no es un ser que todo lo ve. Todos tenemos un ojo que todo lo ve, pero está ciego. La élite puede que tenga un sistema, puede que tenga una manera en que activa ese ojo y conoce parte de la realidad, porque como te he dicho antes, tampoco los que están más arriba, porque hay más arriba, no les dejan que pasen de este nivel. ¿Tú te acuerdas de la película, creo que era Transformers 4, donde los robots tienen aparte de unos humanos de la élite que les ayudan? Esa es la realidad, primado negativo total. Esa parte es un símbolo claro de lo que te muestra de que la élite es también esclava de lo que hay más arriba. No me preguntes lo que hay más arriba, yo no lo sé. Y creo que la mayor parte de la élite tampoco lo sabe. Que hay híbridos, que hay ciertos lugares, sí, lo tengo claro, pero no sé quiénes son. Sé el nombre del que está más arriba, que es un nombre que hasta ahora era innombrable, pero ya me cansé de no decirlo. Yo ya lo he soltado. ¿Lo suelto? Suéltalo. El Pindar. 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 El que está arriba es el Pindar, que sería, digamos, el controlador demiurgo más potente que hay. ¿De dónde es? Dejémoslo ahí. No voy a entrar en ahí porque ese es uno de los temas que no puedo entrar. ¿Crees que la historia se pierde por accidente o también puede borrarse deliberadamente? El reset sirve para eso. ¿Cuántos resets ha habido según más de 15. Y la Tierra no es tan antigua como nos cuentan. El reset te modifica. Está la nueva cronología de Alexander Fomenko que te tumba todo. Y cuando te hace ejemplos de la historia que nos cuentan, sí, te das cuenta de que es un copia y pega. O sea, la historia de Jesús, José y María está repetida en todas las culturas con diferentes nombres. Los diluvios repetidos con todas las culturas con diferentes nombres, etcétera, 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 etcétera. Copia y pega. Jesús, María y José. Isis, Horus. Zoroastro también tenía la misma historia. Creo que Rama también la tenía. En fin, hay historias en todas las culturas que es copia y pega, copia y pega, copia y pega. Sí. Entonces, la historia o la investigación de Fomenko, lo que más se demuestra es que la mayor parte de lo que nos cuentan no existe. Él nos dice que nos han colado 1000 años. Y luego hubo una cosa, uno de esos memes súper virales, que yo salí en un programa diciendo es que Jesús no vivió hace 200 años, vivió hace 900. Bueno, la que se lió. La que lié con eso. Si pudieras acceder a una única verdad oculta sobre el pasado de la humanidad que conoces, ¿cuál elegirías? El momento. Si pudieses acceder a una única verdad, si te diese la oportunidad ahora mismo de acceder a una verdad. No, yo más que acceder a una verdad, me gustaría acceder a un momento determinado de la historia, porque allí aparecería esa verdad. 1750. ¿Estás seguro que en 1750 hallarías la verdad? No, pero
mi investigación me ha llevado al 1750, entre el 45 y el 50. De hecho, ¿qué pasó en 1776? ¿Cuál era? No recuerdo ahora. Muchas cosas. O sea, si el último reset fue en 1750 más o menos, me cuadra perfectamente lo que pasó a partir de ese año para arriba. Entre el 1750 y el 1800 se ha creado todo lo que conocemos hoy en día. De hecho, en 1776 es la independencia de las 13 colonias británicas creando Estados Unidos. En 1776 se crea la masonería. Todo se crea en el mismo año. Los Illuminatis de Baviera, que son diferentes a los Illuminatis sectarios que hay hoy en día, se crean también en esa época. Y luego, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, por eso te decía la importancia de las guerras mundiales, cuando han hecho el último repaso y lo han dejado todo más bien limpio, se crea todo lo que hoy en día conocemos. UNICEF, la OMS, la ONU, la NASA, la CIA y la madre que los... Todo. Todo lo que hoy en día gobierna el sistema y la sociedad se creó entre 1945 y 1960. Todo. Entonces, cuando ves de la forma que ellos trabajan, te das cuenta que trabajan siempre de la misma manera. Tienen el mismo modus operandi siempre. Entonces, final de la Segunda Guerra Mundial, final de la Primera Guerra Mundial, 1800, 1750, vas viendo pequeños detalles que siempre son el mismo tipo de estrategia. Y allí, al menos a mí, me cuadra con la hipótesis de que todo lo que conocemos quizás es muy diferente de la realidad. Por eso, si tuviera que volver un poco atrás, yo creo que en el 1700, más o menos 50, si yo aparezco en ese año, aparezco en cualquier ciudad grande del mundo, diría, ups, ¿esto qué es? Esto no es lo que me han contado. Uy, en esa época yo regresaría, que a lo mejor sería horrible, porque estaría ahí solo, todos serían niños. No, los niños aparecieron más tarde. Los niños creo que aparecieron a partir del 1806, creo. ¿Son las casas reales 100% humanas? Hoy en día sí. Antes no. O sea, el linaje inglés. Y está mezclado ya. Ya son todos humanos. Sí. Pero el linaje viene de mucho más atrás. Y hay un hibridaje. Pero yo siempre me extrañaba cuando incluso de nuevo volviendo a mi época de pequeño, mi madre le encantaba comprar la revista Hola y estas, y sí, yo siempre leía todo de las monarquías porque lo tenía en casa todo el día. Y siempre me extrañaba, ay, ¿cómo se quejan estos reyes? Que el príncipe se quiere casar con una carnicera o se quiere casar con una periodista, como ha pasado en España. Claro, con perdón de la palabra, jode muchísimo, porque rompen los linajes. No siempre, porque si quieres que te dé una exclusiva, que no es una exclusiva, porque hay gente que también lo sabe, la famosa Lady Di, Diana Spencer, que tanto se habló de ella, de que venía de una familia bien, venía de una familia bien y que ella trabajaba con niños pequeños. Los Spencer. ¿Perdón? Yo hice una investigación de 32 antepasados atrás, ¿y sabes de dónde sale la familia Spencer? De los zares de Rusia. Entonces dices, cuidado que no todo es oro lo que reluce, ni mucho menos. ¿Crees que la familia real británica es más bien el linaje egipcio o es un linaje reptiliano? Bueno, hay una historia muy bonita, que es la historia de Akenatón y Nefertiti, hijos de ellos y de otras mujeres. Hay en la época en que Akenatón, bueno, conocéis quién es Akenatón, el famoso faraón monoteísta, sí, que también su figura es muy extraña, sí, que parece una mujer, tiene caderas de mujer, el rostro no es faraónico, incluso se dice que posiblemente él no fuera humano, sí, es posible, o híbrido, quién sabe. Pero cuando ya fue atacado por su suegro, que es el que quiso recuperar todo el tema de los dioses antiguos, una de sus hijas, llamada Escota, se casó con un príncipe griego, si no recuerdo mal de Alejandría, pero que ya pertenecía a Grecia. Fueron los que llegaron a Escocia y Escota fundó Escocia. Y de hecho llevaban la famosa silla de la verdad, que es la que hoy en día todos los monarcas de Inglaterra se sientan
en ella, donde dicen que debajo Fue arrebatado, está, ¿no? ¿eh? Fue arrebatada la... Fue arrebatada y entonces hay un linaje faraónico. La pregunta es, bueno, ¿y ese linaje faraónico? Pero es que ese linaje faraónico se cruzó con los hijos de Dan, la marca de Dan, las famosas 12 tribus judías, donde los hijos de Dan, fueron los que se desarrollaron y llegaron hasta Danmark. Danmark es la marca de Dan. La primera monarquía importante en Europa fue Dinamarca, no fue Inglaterra. Desde Dinamarca la segunda fue Holanda y la tercera fue Inglaterra. Y todos estaban unidos por la marca de Dan, por una de esas 12 tribus perdidas, entre comillas. Entonces, la monarquía inglesa tiene un hibridaje muy interesante entre la marca de Dan judía y Akenatón, los faraones que quizás no eran humanos. Entonces ahí te respondo, si tú me dices, ¿son de este mundo o no? Pues quizá tienen ADN diferente. Por eso, la reina Isabel II no ha muerto. ¿Entramos en eso? Ojalá tuviésemos todo el tiempo del mundo. Rituales anunnakis, ¿Qué papel rituales juegan, sumerios. Carles, qué papel juegan los símbolos en la construcción de la sociedad moderna? Y malos. Porque la mayor parte de simbología que a ellos, a los que nos manipulan, les encanta la simbología, no son para bien, son para mal. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Y repito, vuelvo a decir que es mi opinión, ¿eh? Sí. Y que me perdonen los que no estén a favor, pero es mi opinión. Sí. No digo que sea la verdad. Los símbolos del Reiki no son buenos. Símbolos rúnicos, no todos son originales. Entonces, la élite utiliza simbología para desviarte de nuevo de la verdad que me preguntabas antes y para que vuelvas a su terreno. Es como hablar del mundo de la espiritualidad, que utiliza tantos esos numerología, simbología. La espiritualidad utiliza mucho todo eso. Yo me preguntaría, ¿cuándo se inventó la espiritualidad? La espiritualidad de hoy en día, no la de más atrás. ¿Cuándo se se creó la New Age? Sí. Que es la principal, que empezó a coger temas metafísicos, metasteosóficos, tipo Madame Blavatsky, Sí, sí. todo ese tipo de información para crear lo que es la espiritualidad hoy en día. Bueno, yo te puedo asegurar, y eso sí lo puedo asegurar al 100%, que la New Age la inventó la élite para llevarse a su terreno a los que creían y querían despertar de una forma diferente a los dormidos. Eso no quiere decir que todos los que ahora crean en las, entre comillas, modas espirituales vayan bien o vayan mal. La mayor parte de moda espiritual está controlada por ellos. Hay alguna que no tanto, pero la mayoría sí. Entonces ahí tenemos un problema. Carles, te corté en una respuesta que querías dar y algo que querías darnos y decirnos. Y quiero regresar porque es importante ya como último para cerrar, se nos acaba el tiempo. ¿Ya? Pues ahora vamos a empezar. Así mismo es. Para que veas que el tiempo ni siquiera existe. Me gusta. O sea, la reina de Inglaterra no ha muerto. Físicamente sí. El cuerpo de esa reina. Hay un ritual que se llama Uruk Daur. Un ritual que se asimila a los sumerios, pero que evidentemente tiene una descendencia Anunnaki. Cuidado con la palabra Anunnaki, que hay otro error muy grande. Te hablan como Anunnakis, como a seres o civilización de otros lugares. No es cierto. Los Anunnakis es un linaje. Volvemos con los linajes. O sea que los Anunnakis puede que sean de más cerca de lo que pensamos, pero sí es un linaje especial y distinto al humano. Hay un ritual que luego se asemejó a los reyes sumerios, llamado Uruk Daur, Sí. donde utilizaban El trasplante, digamos. unas ceremonias muy antiguas, donde podían transmutar lo que llaman la alquimia de almas. En el fondo no transmutaban la alma, lo que hacen es coger la consciencia, no el alma, la consciencia de un ser y trasplantarla a otro ser. Es como si un ser de 90 años está a punto de morir y tiene la capacidad de coger su consciencia y colocarla en un niño que acaba de nacer. Entonces es Kate Middleton, la reina de Inglaterra. Es el sacrificio. La hija.
La A, la que va. Ya no, La no, hija. claro, la hija. Hombre, claro. No, no Kate. La hija. Pero lo que no nos dice la élite es que ese ritual tiene un problema. Que ese cambio de conciencia, la mayor parte de veces, cuando se transporta al nuevo ser, esa conciencia tiene fallas. No siempre queda al 100%. Ahí lo dejo. Ahí lo dejamos. No, una última. Cuéntame, Una última. por favor. Mucha gente pregunta, ¿y Harry? ¿Por qué ha sido a Estados Unidos? ¿Qué le ha pasado con Harry que nadie lo quiere? Que está con Meghan, la americana, Tandy, se ha ido a Sí, Estados sí. Unidos. Bueno, se han separado, ¿no? ¿O es un cuento? No, no lo sé. No, en salseo no entro. No lo sé. ¿Cuántos hijos tienen? ¿No tenían dos? ¿Niño y niña? Es que no estoy muy puesto. ¿Cómo, Dos. cómo se llama la niña? No estoy muy puesto en ese salseo rosa, no estoy muy. ¿De dónde dicen que viene el linaje de la élite? ¿Te suena la historia de Adán y Eva? Sí. Pero no era Adán y Eva. Era Adán, Eva y Lilith. Lilith. ¿Cómo se llama la niña? Lilith. Ahí está. ¿Cómo llamaban de pequeña a la reina Isabel II? Lilith. Lilith. Y la pequeña de Harry se llama Lilith. Cuidado, que puede que esté en la otra niña. O en una o en otra. Lo que pasa que la de Kate puede reinar. Sí. Podría reinar. Va a reinar el hijo. Pero está en la línea, mucho más cerca que no la hija de Harry. Pero ¿por qué se fue Harry? No solo por Meghan. Hay más cosas detrás que no nos han contado. Y hasta aquí puedo leer. Y hasta aquí llegamos, Carles. Muchísimas gracias por A tu ti. tiempo. Venga, Frank. Ha sido un enorme Encantado. placer, Me de ha pasado, verdad. pero yo creo que hemos estado 5 minutos solo. De verdad. Gracias. A ti.